Hola, buenos días a todos. Eh, Bienvenidos a una nueva sesión de Laboral al Día. Esta sesión, bueno, es de las sesiones ordinarias después de la sesión especial que tuvimos el mes pasado de análisis de la reforma laboral. En esta sesión, bueno, volveremos a nuestro formato tradicional en el que, bueno, al principio de la sesión analizaremos lo que llamamos siempre las tendencias, los puntos principales que pensamos que van a ocupar nuestra atención en los próximos meses. Luego continuaremos con nuestra tradicional sección de 20 en 20, en la que analizaremos las 20 sentencias de Tribunal Supremo y Audiencia Nacional que hemos considerado más relevantes para nuestras prácticas. Y terminaremos con nuestro medallero, nuestro top 3, que como siempre pues trataremos de recoger las sentencias que más trascendencia pueden tener en el día a día de la empresa. Y luego pues tendremos esa fase final, esa parte final que sabéis que es más de reflexión, de más análisis de profundidad y que bueno, va a estar muy, como os podéis imaginar, muy vinculada a la reforma laboral, porque vamos a reflexionar un poco sobre la gestión de la temporalidad. En nuestra sesión del mes de enero hicimos un esbozo general de lo que era la reforma en términos generales, y en esta sesión pues nos queremos centrar un poco más en detalle, específicamente cómo pueden las empresas gestionar la temporalidad tras la reforma y sobre todo en estos meses, ¿no? Teniendo en cuenta el régimen transitorio que establecía la reforma laboral. Y para esa parte, pues vamos a contar con Isabel Moya, habitual de Laboral al Día, socia del Departamento Laboral. Y en esta ocasión damos la bienvenida a Laboral al Día a Marta Salamanca, asociada senior del Departamento Laboral, que debuta con nosotros en estas sesiones y que, bueno, que no será la última, eh, porque seguro que os va a gustar mucho cómo lo va a hacer Marta. Bueno, pues sin más, empezamos con la sesión de hoy. Si soy capaz de pasar la presentación, sí, ya tengo. Y empezamos con tendencias, ¿no? Y el primer punto que tenemos que considerar es la convalidación de la reforma laboral. Durante todo este tiempo que hemos venido haciendo Laboral al Día, casi desde que empezamos en el año 2015, pues siempre hemos estado hablando de la reforma laboral que viene, la reforma laboral. Ya nos vino, pues ahora tenemos que hablar de la convalidación, ¿no? Si esta reforma laboral va a ser convalidada. Sabéis que se aprobó por un Real Decreto por el Gobierno, pero ahora tiene que ser aprobada por el Parlamento. Durante las últimas semanas hemos visto en prensa todos que si el gobierno tenía los apoyos necesarios o no necesarios para la convalidación. Y bueno, ayer todos escuchamos las declaraciones de la ministra en el que aseguraba que el gobierno contaba con los apoyos, no especificó qué apoyos eran, pero que contaba con los apoyos, y parece ser que mañana esta reforma laboral se va a convalidar, ¿no? Y se va a convalidar sin modificaciones en los términos en los que se aprobó el Real Decreto. Bueno, si esto es así, pues lo que estuvimos viendo en nuestra sesión del mes de enero y lo que vamos a ver hoy, pues tiene plena vigencia. ¿Qué puede ocurrir si hay un error de cálculo del gobierno y mañana esta reforma laboral no se convalida? Pues lo cierto es que la reforma laboral perdería su vigencia, desaparecería, y habría que iniciar un nuevo trámite, también gestionarla como anteproyecto de ley, y ahí pues se podía regular de una manera distinta. Pero bueno, si hacemos caso a las manifestaciones de la ministra ayer, parece que se va a aprobar y que no va a haber ninguna modificación ni ninguna sorpresa a este respecto. En segundo lugar, pues hablamos de la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional. Ya se han convocado los agentes sociales, ya se ha iniciado esa negociación. Hemos visto declaraciones de Garamendi, el presidente de la COE, diciendo que un
una subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros pues podía afectar al empleo. Bueno, estamos viendo que los últimos datos, la última EPA ha sido positiva en términos de creación de empleo. Esta mañana también la ministra ha sacado un tuit en el que habla del récord en contratación indefinida. Por lo tanto, en principio parece que estas subidas del salario mínimo que se han estado produciendo no está impactando en empleo, pero la patronal pues ya ha señalado que no ve el momento ahora para hacer esa subida salarial, ¿no? Pero bueno, se va a negociar y veremos cuál es el resultado, ¿no? Pero al hilo de esto también queríamos señalar que desde que celebramos nuestro último laboral día, se ha, se ha alcanzado un pacto sobre la necesidad de que se apruebe una directiva que establezca un salario mínimo europeo, ¿no? Es decir, por primera vez todos los países miembros de la Unión han alcanzado esta idea de que es necesario este salario mínimo europeo. Por lo tanto, lo que está pasando en España de ese incremento del salario mínimo, pues va en línea de lo que es la línea europea, y sobre todo que si al final se establece un salario mínimo europeo, pues seguramente pues será un salario que tenga por encima de lo que se está negociando en España, teniendo en cuenta las distintas realidades que existen en Europa, ¿no? De manera que el punto que aquí os queremos señalar es que, bueno, pues parece que la tendencia de la subida del salario mínimo que ha iniciado el gobierno, pues está refrendada por las políticas de la Unión Europea, y que se va a seguir subiendo hasta alcanzar ese salario mínimo a nivel europeo. El tercer punto, hablamos de algo que creemos que es muy interesante y que creo que nos puede dar juego en los próximos meses, ¿no? Que es la posibilidad de que se fijen indemnizaciones suplementarias por despido, y todo ello deriva de la ratificación de la Carta Social Europea por España. Hemos venido hablando de la Carta Social Europea en distintas ediciones de Laboral al Día. España la ratificó en el pasado mes de julio, de manera que ahora ya es un instrumento internacional que está perfectamente incorporado a nuestra normativa, dado que ha sido ratificado por España. ¿Y qué tiene de peculiar esta Carta Social Europea? Bueno, pues que en su artículo 24 establece que los trabajadores tienen derecho a que no ser despedidos sin una causa justa, y se establece también que tienen derecho a recibir una indemnización o una reparación adecuada como consecuencia de ese despido, ¿no? Y en relación con este artículo 24, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que establece una jurisprudencia aplicable a todos los países que hayan ratificado esta Carta Social Europea, y por lo tanto ya a España, establece que la existencia de indemnizaciones preestablecidas en las normativas vulneran lo establecido en este artículo 24. ¿Por qué? Porque no permite establecer la proporcionalidad necesaria para cada caso. De manera que, si analizamos el artículo 24, que ya resulta de aplicación en España, y lo que ha dicho este Comité Europeo de Derechos Sociales, pues nuestra normativa, que efectivamente establece una indemnización prefijada, en la del artículo 56, los 33 días de trabajo, pues pudiera no ser conforme a lo que establece la Carta Social Europea. Es cierto que el Tribunal Supremo ha dictado en muchas ocasiones que no ha lugar a estas indemnizaciones adicionales, porque la indemnización del 56 comprende todos los daños, pero estamos en un nuevo escenario. Ahora ya sí que tenemos esta Carta Social ratificada por España, y estamos en una diferente situación, ¿no? Antes de la ratificación ha habido ya tribunales que han analizado esta cuestión, particularmente en Cataluña. Hemos tenido distintas sentencias, pues, ya os digo, básicamente derivadas de Cataluña, de juzgados de los sociales, que concedieron indemnizaciones adicionales a los trabajadores por encima de las indemnizaciones del despido improcedente establecidas en el artículo 56. Pero es cierto que hasta la fecha estas sentencias luego han sido muy matizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también hay alguna de Navarra, en el sentido que
es necesario que los trabajadores acrediten cuáles son esos mayores daños que han sufrido y que no están cubiertos por la indemnización establecida en el artículo 56, ¿no? Pero bueno, os queremos llamar la atención porque además hemos estado viendo durante las últimas semanas bastantes artículos de doctrina llamando la atención sobre este punto, ¿no? De manera que bueno, a medida que este punto que puede suponer una brecha en el artículo 56 se vaya haciendo cada vez más popular, pues nos vamos a ir encontrando con situaciones que puedan ser más comunes, de que los trabajadores en sus reclamaciones por despido empiecen a reclamar estas indemnizaciones adicionales y bueno, veremos cómo resuelven los tribunales, pero es cierto que ahora esas peticiones sí que van a tener una mayor cobertura legal que la que habían venido teniendo hasta la fecha. Por lo tanto, es un elemento en el que queremos llamar la atención porque pensamos que en los próximos meses va a ser más común estas reclamaciones, ¿no? Luego, respecto del teletrabajo, cuando hemos estado hablando del teletrabajo, ¿no? Pues hay un elemento que lo hemos analizado. Oye, un accidente que se produzca alguien cuando está en casa, pues va a ser considerado accidente de trabajo. Pues técnicamente hemos dicho que sí, porque es un lugar donde se está produciendo la prestación de servicio, ¿no? Pues aquí os queríamos llamar la atención, bueno, pues que ya se están produciendo las primeras sentencias en el ámbito europeo en este sentido, ¿no? Y en concreto hemos visto una sentencia de un tribunal alemán que entendió que el trayecto del trabajador desde la cama hasta su escritorio, pues, y porque lo que ocurrió que esta persona se cayó por las escaleras, ¿no? Tenía su dormitorio en la planta alta, el despacho lo tenía en la planta baja, se cayó por las escaleras. Pues este tribunal alemán entendió que eso era un accidente de trabajo y esperad que me comunican que tengo que subir el volumen de mi ordenador porque no se está escuchando a lo mejor del todo bien. A ver, perdonad un momento. No sé si ahora se me escucha un poquito mejor. Bueno, continúo. Y en esta sentencia el tribunal alemán llega a la conclusión que hay que asimilar el trayecto del domicilio hasta el centro de trabajo como ese trayecto desde el dormitorio hasta el sitio donde presta trabajo, ¿no? Lo está asimilando un accidente in itinere. Bueno, es la primera referencia que hemos tenido a estos temas. En España todavía no hemos visto ninguno, pero que vemos que la sensibilidad de los tribunales europeos empieza a ir por esa línea y no descartemos que en España nos lo podemos encontrar. Y finalmente hacer mención a que se ha aprobado ese plan estratégico de la inspección en el mes de diciembre, se publicó en el BOE el plan estratégico de la inspección de trabajo, un plan estratégico que, bueno, que básicamente se articula sobre 4 ejes. Un primer eje que la inspección de trabajo va a actuar para evitar situaciones de fraude o de aplicación de condiciones de trabajo que perjudiquen los derechos de los trabajadores. También habla de que es necesario reforzar el ámbito de actuación de la inspección de trabajo y ahí se habla de la necesidad de regularizar ciertos tipos de la LISO, o sea que no descartemos que en el futuro se pueda regularizar tipos de la LISOs, como ha ocurrido con la reforma laboral, con la contratación laboral. También se hace mención a la extensión de un tema que también hemos venido mencionando en Laboral al Día, respecto de la utilización de la inteligencia artificial en las inspecciones de trabajo, fomentar esta emisión de actas automatizadas y luego un último punto, incrementar la actividad internacional. Bueno, la realidad es que es un plan estratégico que tampoco señala ejes de actuación muy concretos, porque bueno, el abuso y las condiciones, bueno, pues es algo habitual en la inspección de trabajo, pero bueno, que lo tengamos en mente que ya tenemos este nuevo plan estratégico de la inspección de trabajo. Y sin más, entramos ya en la siguiente parte de nuestra sesión, que es la crónica de jurisprudencia, estas 20 sentencias que hemos considerado más interesantes, ¿no? Y empezamos con una sentencia que trata un tema que no es muy habitual en nuestro repaso, que es la competencia desleal. Y en esta sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre, el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo establece si es competencia desleal el hecho de que una persona trabajadora
fuese administradora de una empresa competidora. El Tribunal Supremo analiza el caso y considera que, porque aquí lo que ocurre es el trabajador era administrador de una empresa competidora, la empresa lo conocía, pero cuando esa empresa competidora licita con la empleadora en un concurso público, ahí sí que se le procede a despedir. Y el trabajador señala, oiga, no pueden despedirme, es contrario a la doctrina de los actos propios, porque la compañía ya sabía que yo era administrador único de una compañía competidora. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo dice que existe competencia desleal en el sentido de que hasta ese momento el hecho de haber sido administrador de una empresa competidora no había producido esa competencia desleal, pero cuando se licita, ahí es cuando comienza la competencia desleal y por lo tanto no hay ninguna vulneración a actos propios porque la empresa no había consentido previamente que esa empresa licitase contra ellos en concursos públicos. Por lo tanto, valida el despido que se efectúa de esta persona trabajadora al entender que había actuado cuando efectivamente se había comenzado la competencia desleal. Bueno, pues una sentencia sobre este punto que ya os digo no es muy habitual. En relación con el despido, hemos querido reflejar esta sentencia también del Tribunal Supremo de un 11 de enero porque recoge una situación que es más o menos habitual o que se puede producir y sobre todo en estas situaciones donde tenemos gran parte de nuestras plantillas en situación de teletrabajo, ¿no? La comunicación del despido por burofax, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se analiza es cuándo comienza el cómputo de 20 días para que el trabajador pueda accionar, ¿no? Y aquí el Tribunal Supremo nos dice que ese día ad quo comenzará cuando efectivamente el trabajador recoja el burofax. Y para ello considera que siempre esa recogida tiene que producirse dentro de los 30 días que se da para que el trabajador pueda recoger este burofax. Es cierto que aquí el Tribunal Supremo simplemente está analizando el tema de cómputos desde un punto de vista procesal. No está analizando lo que hemos podido ver en alguna sentencia de suplicación de cuándo es efectivo el despido, si es cuando lo recoge o se notifica. Seguimos con la idea de que el despido es efectivo desde que se envía la notificación por burofax sin perjuicio de que el trabajador su plazo pueda comenzar mucho más tarde, ¿no? Pero aquí el Tribunal Supremo ya nos lo ha establecido cuando tiene que comenzar ese plazo. Respecto del despido colectivo, pues hemos querido señalar dos sentencias también del Tribunal Supremo, ¿no? El primer punto se analiza si un despido colectivo es nulo por el hecho de que durante el periodo de consultas, pues los trabajadores, la representación de los trabajadores, señalan que se estaba contratando con terceros, ¿no? Sabéis que cuando os asesoramos de cómo llevar el despido colectivo, siempre decimos que lo mejor es que durante el periodo de consultas pues se produzca la menos actividad posible en el sentido de que no haya despidos, de que no haya contrataciones, de que no haya subcontrataciones. Bueno, pues en este caso el Tribunal Supremo nos dice que no es contrario a la buena fe negocial el hecho de que se esté contratando con terceros, pero nos establece una importante limitación, siempre y cuando esas contrataciones con terceros se hacían anteriormente, ¿no? Si esas contrataciones se hacen ex novo y para justificar una situación, pues ahí sí que nos dirían que estamos en una situación de mala fe, de mala fe durante el periodo de consultas y daría lugar a la nulidad. Pero como en este caso se acreditó que esas contrataciones con terceros se venían realizando con anterioridad, no ha lugar a esa nulidad. Y luego una sentencia que consideramos muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta situaciones que nos podemos encontrar en el futuro, esta sentencia del Tribunal Supremo del 16 de diciembre, en el que valida un ERE tras producirse un ERTE, ¿no? Siempre hemos dicho, ojo, cuando queremos hacer un ERE y hemos realizado un ERTE, porque vamos a tener que tener unas causas diferenciadas. No es posible que apliquemos las mismas causas porque el Tribunal Supremo nos va a decir que usted ya ha aplicado una medida, tenía unas causas, ha aplicado una medida sobre la base de esas causas, de manera que
no puede aplicar un ERE si usted no me justifica que tiene unas causas distintas, ¿no? Bueno, pues en este caso el Tribunal Supremo distingue entre las causas coyunturales que justificaron el ERTE y las causas estructurales que justifican el ERE, y por lo tanto dice, oiga, se dan dos causas distintas, unas fueron las que provocaron el ERE, ahora se dan otras causas distintas y por lo tanto el ERE es perfectamente válido, ¿no? Es una sentencia importante de que nos va a servir de referencia si en el futuro vamos a tener que hacer algún ERE cuando hemos hecho un ERTE, pero también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Como siempre digo, esta es una sentencia en la que el Tribunal Supremo valida un acuerdo al que se alcanza con la representación de los trabajadores, se alcanza con el 70% de la representación, validado también por asamblea, y lo que desestima es el recurso interpuesto por aquellos sindicatos que no formalizaron el acuerdo, ¿no? Me gustaría ver si el Supremo también distingue de esta manera tan clara las causas coyunturales del ERTE y las causas estructurales del ERE en aquellos casos en los que no exista un acuerdo con la representación de los trabajadores. Pero bueno, la doctrina aquí la tenemos y el Supremo valida ese ERE después del ERTE siempre y cuando existan una diferenciación en la naturaleza de las causas que están justificando ambas medidas. De ERTES, como os podéis imaginar, ha habido muchas sentencias y hemos querido seleccionar estas tres, ¿no? Una primera también del Tribunal Supremo del 2 de enero del 2011, en el que acredita la nulidad del ERTE y en el que acredita la mala fe negociadora de la compañía. Y esa mala fe negociadora la sustenta en un hecho que no diría que no deja de ser habitual en las negociaciones, ¿no? Lo que el Supremo habla, la amenaza de llevar entre 50 a 100 despidos en caso de no acordarse el ERTE, ¿no? Y la he traído porque es una manifestación muy habitual que hacemos durante el periodo de consultas, ¿no? Cuando decimos, oye, es que como esto no salga adelante, hay que reducir costes y la realidad es que la compañía se va a ver obligada a reestructurar y puede haber salidas, ¿no? Bueno, pues habrá que ver en los términos cómo se establece esa amenaza, ¿no? De la sentencia no he podido inferir exactamente los términos que se dijo, si era muy repetitivo o se establece muy claramente, ¿no? Pero bueno, aquí la llamada de atención es, ojo, cuando manejemos este argumento para convencer a la otra parte de la necesidad de acordar el ERE, porque nos puede salir por este punto, ¿no? De manera que ahí lo que os digo es, hay que ser muy cuidadoso en cómo se maneja este argumento y sobre todo cómo se refleja en el acta, ¿no? Porque si se refleja de una determinada manera el acta, pues fijaros la consecuencia que pueda tener aquí, la nulidad de ese ERTE, ¿no? Luego también hemos señalado esta sentencia del 5 de noviembre de la Audiencia Nacional en el que dice que es nulo el ERTE porque se había incumplido un acuerdo que se había establecido en un primer ERTE de que no habría ERTEs en el futuro, ¿no? Bueno, esto no es una novedad, esta es una doctrina judicial, pero sí lo quería traer para llamar la atención de que cuando negociemos estas medidas, tanto ERTES como los despidos colectivos, pues en muchas ocasiones lo que los representantes nos piden son garantías, vale, acordamos aquí, pero aquí no va a haber más, ¿no? Y en ese momento podemos tener más o menos certeza de que con esta medida llegamos, alcanzamos el ajuste y pensamos que no va a ser necesario y a veces, oye, pues alcanzar el acuerdo, alcanzo estos pactos. Bueno, pues llamar la atención de que estos pactos son muy peligrosos porque si no los podemos cumplir en el futuro, pues tiene la consecuencia de que lo que queramos hacer en el futuro es nulidad. Por lo tanto, nos atan mucho de pies y manos respecto de la actuación, ¿no? Siempre hemos señalado de que en ocasiones a lo mejor es más beneficioso, tiene más sentido incrementar en algo los días de indemnización o establecer un complemento en el ERTE, más que limitarte de esa manera tan significativa a futuro, porque ahora podemos tener una idea, pero no sabemos cómo van a evolucionar las cosas, ¿no? De manera que, bueno, llamar la atención sobre esos compromisos y que si se acuerdan, pues hay que tener muy claro las consecuencias que pueden tener. Y luego otra sentencia, también del Tribunal Supremo, de 16 de diciembre,
en el que aquí se analizaba, se había producido un ERTE y en el convenio pues establecía una serie de días de ajuste, una serie de días de descanso como ajuste de la jornada, ¿no? Es decir, al final durante el año se iban haciendo más horas de trabajo y el convenio establecía unos días de ajuste, ¿no? En este caso los trabajadores habían estado en situación de ERTE, no habían llegado obviamente a su jornada anual, pero la representación de los trabajadores entendía que eso es un derecho establecido en el convenio y que por lo tanto les correspondía sus días de ajuste, porque además si no habían realizado su jornada no había sido por ellos, sino por decisión de la empresa. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo lo que establece, oiga, en la medida en que los trabajadores no han realizado ese exceso de jornada, que realmente es lo que justifica los días de ajuste, no van a tener derecho a ello, con independencia del motivo por el cual no se haya alcanzado esa jornada anual. Pues esas son las tres sentencias que queríamos remarcar respecto del ERTE. Luego, pues hemos querido señalar una de fijos discontinuos, teniendo en cuenta la actualidad de los fijos discontinuos, en la relevancia que se le da en la reforma laboral y sobre todo porque esta sentencia de la audiencia de 26 de octubre incide sobre uno de los puntos que, como os dijimos en nuestra anterior sesión, hoy es una de las mayores dudas que podemos tener en relación con los fijos discontinuos, ¿no? El cómputo de la antigüedad. Acordaros que la reforma laboral establece con carácter general que la antigüedad en los fijos discontinuos se considerará no por el tiempo de trabajo efectivamente realizado, sino por la incorporación a la compañía. Pero hace salvedad de que aquellas condiciones que sea necesario el cómputo de otra manera, pues podrá ser posible, ¿no? Y a partir de esa salvedad es la que, como señalamos en nuestro laboral al día, creemos que el cálculo de la indemnización sí que tiene que ir a tiempo de prestación efectiva de servicios y no de tiempo de incorporación, tiempo de antigüedad dentro de la compañía, ¿no? Bueno, pues aquí la Audiencia Nacional sí que reconoce todo el tiempo de sus relaciones, desde que se comienza la prestación de servicios, no va a tiempo efectivo de prestación de servicios, pero lo hace para un premio de permanencia. No entra aquí a valorar si es indemnización, pero vemos cómo el cómputo de la antigüedad, cómo se realiza para los fijos discontinuos. Lo hemos querido traer por ese tema, por fijos discontinuos. Bueno, los vamos a tener muy en mente en los próximos meses, bueno, pues para recordar un poco cuál es la doctrina judicial al respecto. Respecto de la huelga, pues hemos traído esta sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre. Sabéis que la huelga es un tema más o menos recurrente en estas sesiones de laboral al día. Hemos ido analizando las diferentes formas que el Tribunal Supremo ha ido estableciendo esquirolaje, ¿no? Tanto el esquirolaje interno como el externo. Y aquí pues traemos una nueva forma que el Tribunal Supremo ha entendido que estamos hablando de esquirolaje interno. Y aquí estamos hablando de situaciones en las que los mandos, el equipo directivo realiza trabajos que no les corresponden, realizan la actividad por propia iniciativa y sin recibir ninguna instrucción. Estamos hablando de esos mandos intermedios que dicen, oye, yo saco el trabajo adelante. Bueno, pues el Supremo, en este concepto muy restringido y muy protector del derecho de huelga que está teniendo, pues considera que eso también es un acto de esquirolaje interno, aunque no haya habido un mandato de la dirección más alta de la compañía obligando a estos mandos intermedios a hacer ese tipo de actividad. Bueno, pues el Tribunal Supremo nos dice que aunque sea por propia iniciativa y sin esas instrucciones, también se debe considerar como un acto de esquirolaje interno. Respecto de modificación sustancial, hemos también mucha sentencia, lo cual vemos que ha habido mucha actividad en las empresas en relación con la modificación sustancial. Y hemos querido señalar tres. Una primera que pone, no sé si fin, pero resuelve una de las cuestiones más controvertidas derivadas del estado de alarma, en el que hemos ido viendo distintas sentencias, en las que hemos ido viendo distintos, vamos a decir, vaivenes o doctrinas distintas en la Audiencia Nacional. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo, en esta sentencia de 18 de noviembre, establece que la supresión de los tickets restaurant durante el estado de alarma se configura como una modificación sustancial. El Tribunal Supremo no entra a valorar si está justificada o no, pero dice que es una modificación sustancial y que, por lo tanto, se debía haber llevado a cabo el procedimiento del artículo 41, ¿no? Y un elemento importante es en esta
en el recurso, uno de los puntos que alegaba la compañía para decir no había que haber llevado el artículo 41 era el carácter extrasalarial del ticket. Pues bien, el Tribunal Supremo dice que ese carácter extrasalarial no enerva la necesidad de seguir ese artículo, de seguir el artículo 41. Por lo tanto, con independencia de que considere el Tribunal Supremo que pudiera o no estar justificado, que no entra a fondo, dice que en la medida en que no se siguió el procedimiento del artículo 41, la medida es inadecuada o es injustificada y por lo tanto improcedente. Por otro lado, también tenemos, que parece que es curioso, ¿no? Las pongo ahí juntas porque pueden ser un poco contradictorias, ¿no? Pero por otro lado, el 20 de octubre el Supremo también dictó una sentencia en el que dijo que la modificación de condiciones estrictamente derivada por situación de COVID no era sustancial, ¿no? De manera que vemos la contradicción de un lado. El Supremo está diciendo que todas aquellas modificaciones derivadas del COVID no tienen ese carácter sustancial, pero nos encontramos que con el ticket restaurant sí que consideró que tenía una incidencia dentro de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras y por lo tanto ahí sí que entendía que había una modificación sustancial. Pero bueno, la hemos querido traer para que veáis bueno, pues la contradicción en la que puede haber incurrido aquí el Tribunal Supremo. Y luego una sentencia de la Audiencia Nacional del 28 de octubre, una sentencia curiosa en el sentido de, para que veáis un poco los tribunales, y en este caso la Audiencia Nacional, hasta dónde está llevando ese elemento de la sustancialidad, ¿no? En este caso se analiza una situación en la que los trabajadores tenían derecho de trasladar hasta 10 días de las vacaciones pendientes hasta el año siguiente y la compañía decidió que pasar 10 días al año siguiente era excesivo, podía generar problemas de prevención de riesgos, no se estaban cumpliendo los descansos, dijo que solo se podía pasar al año siguiente 5 días, ¿no? También alineado con lo que nos dice el Estatuto de los Trabajadores, que dice que las vacaciones se tienen que disfrutar en el año, ¿no? Pues bien, la Audiencia Nacional estableció que eso el que los trabajadores estuviesen pasando ese número de días era un derecho adquirido y que también era sustancial, ¿no? Bueno, pues es dudoso esa reducción de días, pasarlo, que pueda tener ese elemento de sustancialidad respecto a las condiciones de trabajo, pero la audiencia aquí consideró que era un elemento sustancial, ¿no? Bueno, os lo traemos como ejemplo de cuando decimos, oye, ¿qué es sustancial y qué es no sustancial? Pues que nunca os podemos dar una interpretación clara porque veáis lo que nos encontramos, ¿no? Este elemento que evidentemente no recae porque ni se estaban reduciendo ni el número de vacaciones ni la elección del disfrute por parte de los trabajadores, bueno, pues se considera que es sustancial, ¿no? Bueno, seguimos y respecto de la negociación colectiva, hemos querido recordar esta sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre, en el que el Tribunal Supremo lo que nos dice que un pacto extraestatutario no es un instrumento hábil para rebajar las condiciones de un convenio estatutario, ¿no? Es una consulta bastante común que nos encontramos de, oye, tengo el convenio sector, yo quiero modificar alguna cosa, puedo estar de acuerdo con esto con los representantes, podemos hacer un pacto y lo modificamos. Pues no, ese pacto, pues hombre, si lo hacemos y nadie lo impugna, pues puede funcionar, pero no es la herramienta que es necesario, porque toda condición establecida en un convenio colectivo, lo que tiene que modificarse es, primero, tenemos que estar dentro de las materias de las que se pueda descolgar y, en segundo lugar, hay que seguir el procedimiento del descuelgue, ¿no? Bueno, pues lo hemos querido de decir que estos pactos, que a lo mejor se pueden hacer en un momento, estos pactos que podemos tener incluso acuerdo, pero que a lo mejor dentro de X, después de que lo hayamos formalizado, pues alguien ya no está tan contento con ese pacto, pues que sepamos que ese pacto va a ser nulo, que seamos muy cuidadosos sobre esta cuestión, ¿vale? Plan de igualdad. Cada vez las sentencias que vayamos trayendo aquí sobre plan de igualdad pues van a ser más común porque, bueno, pues en la medida en que se va bajando el umbral, y os recordamos que
que a partir del mes de marzo el umbral baja también la necesidad de tener el plan de igualdad, el umbral pasa también para las empresas de más de 50 trabajadores, de manera que se amplía el abanico. Bueno, pues a medida que mayores son las empresas que tienen la obligación de este plan de igualdad, pues mayores van a ser las controversias y mayores van a ser las sentencias, ¿no? En este caso os hemos querido traer estas dos sentencias de la Audiencia Nacional, una del 13 de octubre y la otra del 22 de noviembre, que regulan sobre cuestiones que nos estamos encontrando y que pueden estar siendo de las más conflictivas en este momento, ¿no? Que es la configuración de la mesa de negociación. Bueno, pues la audiencia en esta sentencia de 13 de octubre lo que nos dice es que para conformar la mesa hay que seguir las mismas reglas de proporcionalidad que para el resto de los órganos de representación. Y la segunda, interesante, en la que nos dice, oye, a la hora de tomar en consideración los sindicatos más representativos, hay que centrarse en la actividad principal de la empresa, ¿no? Aquí la controversia venía a decir, había una parte de la actividad de la compañía más residual, si esos sindicatos debían estar representados o no. Aquí la audiencia dijo, oye, hay que centrarse en lo que es la actividad principal de la compañía. Respecto de prescripción, bueno, pues hemos señalado que la prescripción siempre es un tema de decir cuándo se inicia la prescripción o no se inicia la prescripción. Esta es una sentencia interesante para las compañías. Aquí el Tribunal Supremo dice, oiga, aunque el trabajador reconozca los hechos, esa no es la fecha en la que se puede tener el conocimiento pleno. Ese conocimiento pleno se dará cuando finalizan las comprobaciones de la empresa, ¿no? En este caso dijo el trabajador, yo ya lo reconocí y la empresa había tenido ya conocimiento. No, pues lo que dijo, no, cuando la empresa terminó y pudo verificar que lo que le estaba diciendo el trabajador era correcto en ese sentido y no había más, es ahí cuando se tiene el conocimiento pleno. Bueno, pues es una sentencia que la debemos enmarcar en toda la línea del Tribunal Supremo de ese que la prescripción empieza a computar cuando tenemos ese conocimiento pleno de los hechos, ¿no? Respecto de la privacidad, hemos querido señalar esta sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de noviembre. Bueno, es curiosa, es una empresa en la que para evitar robos, pues lo que estableció es que todos los trabajadores a la salida debían enseñar sus bolsos, mochilas, debían abrirlos para verificar que no se estaban llevando ningún producto de la empresa. Bueno, pues aquí la Audiencia Nacional establece la nulidad de la medida, dice que es contraria a la privacidad de los trabajadores y sobre todo porque entiende que no se da la debida proporcionalidad, que la empresa no fue capaz de acreditar que efectivamente se estaban produciendo robos y por lo tanto esa medida era una medida proporcional para defender los intereses de los trabajadores, ¿no? Y respecto del salario, pues hemos establecido esta sentencia de la Audiencia Nacional. No es una novedad en lo que la doctrina se establece, en la que dice que hay que fijar los objetivos a principio del ejercicio y si no se fijan, pues el bonus se va a devengar al 100% y os lo traemos como recordatorio. Estamos a principio de año, es el momento de fijar los objetivos. Bueno, pues os queremos llamar la atención de la importancia que tiene de fijar esos objetivos, porque si no se fijan esos objetivos, los trabajadores se hacen acreedores al 100% del bonus, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, la parte del repaso de jurisprudencia, una sentencia que entendemos que es muy relevante en materia de teletrabajo, esta sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de noviembre, en el que analiza una empresa en la que se están dando distintas situaciones de teletrabajo. Hay algunos que estaban en un teletrabajo permanente antes de situación de COVID y luego tenemos otros trabajadores que están en teletrabajo por situación de COVID y otros que tenían una especie de smart working parcial y que pasan a estar a tiempo completo por la situación de COVID. Bueno, pues los que estaban en ese teletrabajo permanente que se había derivado porque la empresa había cerrado centros de trabajo o lo que fuese, pero se habían acordado, recibían una determinada compensación de gastos y los que estaban en situación COVID o los que estaban en este smart working recibían otra compensación diferente. Bueno, pues aquí la Audiencia Nacional nos dice que no, que todos tienen que recibir la misma compensación porque todos están en la misma situación, todos están haciendo teletrabajo y por lo tanto no hay un motivo para dar ese tratamiento diferente a los que están haciendo un teletrabajo por un motivo a los que lo están haciendo por otro, ¿no? Esta es una sentencia importante porque nos podemos encontrar en empresas en efectivamente eso, que teníamos ya un sector de nuestros trabajadores que estaban haciendo un teletrabajo con sus condiciones y unas determinadas, y por otro lado tenemos a la gran parte de la plantilla bueno, les tenemos en teletrabajo en COVID, hemos defendido que en teletrabajo COVID, salvo que se pacte, no hay esa compensación, pues ojo que esta sentencia
puede abrir la puerta de que aquellos trabajadores que sepan que en la empresa hay algunos que están recibiendo compensación, pues se puede abrir a que lo soliciten todos, ¿no? Es una sentencia que os reconozco nos ha creado nuestra cierta inquietud. Y bueno, ya para finalizar la parte del repaso de la jurisprudencia, bueno, pues sobre tiempo de trabajo, pues hemos hecho esta sentencia también de la Audiencia Nacional de 9 de diciembre, en el que nos dice que no es posible aplicar una compensación entre el incremento de días de vacaciones del convenio con días de asuntos propios. La empresa tenía unos días de asuntos propios, se incrementan los días de vacaciones en el convenio y dice, pues oye, no te voy a dar más porque lo compenso. Pues aquí la audiencia dice, oiga, hay que aplicar las reglas de la compensación y absorción, tenemos que estar hablando de partidas homogéneas y no es lo mismo la naturaleza de las vacaciones, que es el descanso por el trabajo, que los días de asuntos propios. Y por lo tanto, al tener una naturaleza distinta, no puede aplicarse la compensación y absorción. Bueno, peculiar porque cuando estamos hablando de compensación y absorción, generalmente hablamos siempre de salario, ¿no? Bueno, pues esta nos ha llamado la atención porque estamos hablando de compensación y absorción por condiciones que no son salariales. Bueno, y bueno, y con esto entramos en nuestro medallero, en nuestro top, en las 3 sentencias que consideramos que son las más relevantes de este periodo, ¿no? Y bueno, empezamos con una sentencia del Tribunal Constitucional. Sabéis que el Tribunal Constitucional es un habitual en nuestro medallero. Y la sentencia de bronce se lo damos a la sentencia 153/2021, que trata un tema de reducción de jornada. ¿Y por qué la tenemos? Bueno, porque nos abre un poquito la puerta, ¿no? Casi siempre que hemos traído sentencias del Tribunal Constitucional, pues es muy protectora, obviamente, de los derechos fundamentales de los trabajadores, y esta la hemos querido traer porque analiza el supuesto de una trabajadora que pide una reducción de jornada y como consecuencia de esa reducción de jornada la empresa la cambia de puesto de trabajo. La trabajadora impugna, considera que es contrario a su derecho a la igualdad y es discriminatorio que la cambien de puesto de trabajo solo por el hecho de que había pedido una reducción de jornada. Bueno, pues en este caso, el Tribunal Constitucional dice, oiga, este cambio no entendemos que afecta a la igualdad, ni existe una discriminación por razón de sexo, porque el Tribunal Constitucional convalida, existe una realidad de unas causas objetivas. Entiende que con esa reducción de jornada había dificultades para que la trabajadora pudiese seguir desarrollando su puesto de trabajo, por lo tanto, convalida esas causas objetivas, ¿no? Bueno, pues es una sentencia que nos abre un poco sobre la puerta, es decir, cuando nos encontremos alguna persona trabajadora que pida esa reducción de jornada, pues que podamos evaluar ese cambio de funciones si efectivamente tenemos unas razones objetivas que justifican que con esa reducción de jornada la prestación de servicios va a ser imposible. No os digo que esto sea campo abierto y que a partir de ahora se puede hacer, pero que lo tengamos como referencia porque tenemos una sentencia del Constitucional que nos puede dar cierto amparo para ello. ¿Vale? En segundo lugar, nuestra medalla de plata se la damos a una sentencia del Tribunal Supremo del 1 de diciembre que regula los pactos o que entra a valorar los pactos de no competencia postcontractual y más en concreto la penalidad que se aplica a estos pactos de no competencia postcontractual. Sabéis que es habitual cuando se establece un pacto de no competencia postcontractual que establecemos el ámbito, la duración, la compensación que resulta de aplicación y también establecemos la penalidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener que abonar el trabajador en caso de que incumpla ese pacto de no competencia postcontractual, ¿no? Y esa penalidad lo que tiene es claramente una función desincentivadora, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, la penalidad que se había establecido era la devolución del doble de lo que al trabajador se le había abonado. Al trabajador se le abonó una determinada cantidad cuando finalizó la relación laboral, se le abonó X como compensación de ese pacto y lo que se establecía hoy en caso de que incumplas vas a tener que devolver 2X. Bueno, pues el Tribunal Supremo en este caso dice que una penalidad consistente en el doble es una penalidad abusiva y por lo tanto desproporcionada. ¿Y qué significa? Que el trabajador solo va a tener que devolver aquello que había recibido, ¿no? Es una sentencia, en mi opinión, extraordinariamente criticable, porque claro, si el trabajador lo único que hace es devolver los importes que le había abonado la empresa como compensación de ese pacto de no competencia,
el trabajador no está sufriendo ningún daño por ese incumplimiento. Lo único que está evitando es un enriquecimiento injusto. Yo devuelvo lo que me han dado para hacer algo, como lo he hecho, te lo devuelvo, ¿no? De manera que, bueno, entendemos que es una sentencia relevante porque aquí el Tribunal Supremo está estableciendo esta doctrina de que esas penalidades del doble son desproporcionadas, ¿no? De manera que, bueno, habrá que tener cuidado, habrá que analizar cómo se establecen estos pactos o tratar de justificar en la mayor medida posible que esta penalidad del doble puede ser adecuada y proporcional a las circunstancias del caso. Y para acabar, la medalla de oro se la vamos a dar a una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo de 11 de enero, despido, y me diréis, oye, pues esta sentencia a todos seguramente nos resulta de mucho interés porque lo que se está hablando es del despido de una empleada de hogar embarazada y que el Tribunal Supremo dice que es nulo, aunque no lo conozca el empleador. Podéis decir, oye, pues sí, es interesante para todos porque, bueno, es una situación que podemos tener, tenemos empleadas de hogar en casa, pero ¿por qué la traéis aquí a laboral al día, no? Porque parece más el ámbito nuestro privado que el de las empresas. Bueno, la hemos traído aquí porque de esta sentencia se pueden derivar, creemos, consecuencias relevantes para nuestro día a día, ¿no? En primer lugar, aquí el Tribunal Supremo lo que está analizando es una relación laboral especial, como es la de empleadas de hogar. De manera que mucho de lo que aquí se dice se puede extrapolar también para otras relaciones especiales y en particular la alta dirección, ¿no? Aquí el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que no se permite, o aquí la extinción de la empleada hogar se produjo por un desistimiento, y el Tribunal Supremo dijo, oiga, con independencia de que el desistimiento no estaba bien hecho, y eso fue lo que dijo el Superior de Justicia del País Vasco, que al no estar bien realizado el desistimiento era un despido, el Tribunal Supremo dijo, mire, con independencia de que el desistimiento estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho, en la medida en que la causa real de la extinción del contrato era el embarazo, estamos hablando de un despido. Aquí no me habla usted de desistimiento, ese desistimiento no me sirve, ¿no? De manera que el Tribunal Supremo está fijando, oiga, cuando existe una causa real que no tenga que ver con el desistimiento, estamos hablando de despidos. En segundo lugar, dice una cosa muy interesante, porque la sentencia del País Vasco estableció que no había lugar a la reincorporación, dado que la relación de confianza que existía, y estableció la indemnización. Y aquí el Tribunal Supremo dice, oiga, yo no puedo entrar a valorar si esto es correcto o no, porque esto no fue impugnado por la persona trabajadora. Pero el Tribunal Supremo nos está dejando abierta la posibilidad de, oiga, que me hubiese gustado entrar. Me hubiese gustado entrar para evaluar si efectivamente en esta situación de nulidad la readmisión es o no obligatoria. Recordemos, y lo llevamos al ámbito que nos puede afectar más, en el ámbito de la alta dirección, el Real Decreto de Alta Dirección expresamente establece que en caso de nulidad las partes negociarán si hay reincorporación o no hay reincorporación, y si no hay acuerdo se abonará la indemnización. Pues ojo que aquí el Tribunal Supremo está dejando la puerta abierta de que en estos casos, aunque estemos en relaciones laborales especiales, si estamos ante una nulidad, la readmisión puede ser posible, ¿no? Y un tercer punto que hila mucho con nuestro anterior laboral al día, no el de la reforma, sino el ordinario, pues creo que esa fue nuestra sentencia de oro, ¿no? El anterior, ¿no? Sí, efectivamente. Pues en esa sentencia hablamos de que el Tribunal Constitucional ya validaba la interpretación de la norma por razón de género, ¿no? Ya establecía claramente que había que interpretar la norma teniendo en cuenta el género. Y aquí el Tribunal Supremo lo que hace es recoger el guante que le manda el Tribunal Constitucional y hace una interpretación, y lo establecen expresamente, que hace una interpretación por razón de género. Y dice, llegamos a estas conclusiones porque hay que tener en cuenta la idea de que el sector de empleados de hogar es un sector extraordinariamente feminizado, por lo tanto, el hecho de que no se puedan producir estas nulidades o el hecho de que no tenga esta protección, ¿a quién va a impactar? Principalmente a la mujer. Por lo tanto, hay que hacer esta intención. Por lo tanto, llamamos de que el Tribunal Supremo ya ha cogido la interpretación con perspectiva de género, de manera que a partir de ahora todos los tribunales pues ya pueden también empezar a evaluar los casos con esa perspectiva de género, lo cual pues va a dar
mucho más ámbito a interpretaciones diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, y ya para terminar este punto, si llevamos esta interpretación con perspectiva de género, analizamos la situación en vez de una empleada de hogar, una alta directiva que está embarazada, la compañía decide desistir del contrato, pues nos podemos encontrar a luz de esto que es un despido nulo, nos podemos encontrar que es un despido en el que es necesaria la readmisión, pese a que se trate de una relación de confianza, y aquí la perspectiva de género nos la podemos encontrar que, bueno, estas medidas pueden ir en contra o pueden petrificar de alguna manera ese techo de cristal para las mujeres para alcanzar las posiciones directivas, ¿no? De manera que, bueno, la hemos querido traer aquí, yo os digo, por ese punto, pero sobre todo por que el Tribunal Supremo acoge por primera vez y de una manera clara y manifiesta la interpretación de la norma con perspectiva de género, y esto creemos que puede ser una tendencia a futuro. Bueno, pues con esto ponemos fin a la revisión de todas las sentencias, la crónica, el medallero, y pasamos a, bueno, nuestra parte ya final, nuestro análisis del punto concreto, y como os decía, vamos a centrarnos en la gestión de la temporalidad tras la reforma laboral, ¿no? Lo que vamos a intentar es, bueno, ir más allá de lo que vimos en nuestra anterior sesión, en la que, bueno, os quisimos dar los parámetros o las directrices generales que establecía la norma. Y en esta ocasión lo que queremos es analizar desde un punto de vista muy práctico circunstancias concretas en las que nos vamos a encontrar, ¿no? Porque durante estas semanas, desde que se aprobó la reforma laboral, pues hemos tenido muchas consultas de clientes. Oye, yo quiero hacer esto, ¿puedo formalizar este contrato? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hemos querido hacer un ejercicio de compilar todo lo que hemos ido viendo durante estas semanas, tratar de ponernos en vuestros zapatos, ¿no? Como empresa, decir, oye, ¿qué circunstancias nos encontramos? Y hacer ese análisis, ¿no? De manera que, bueno, ahora ya dejo la palabra a Isa, a Marta, para que hagan este análisis y a ver si somos capaces de responder a todas las cuestiones que os hayan podido surgir. O sea que, Isa, Marta, todo vuestro. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues en línea con lo que nos estaba comentando Daniel, la idea de nuestra presentación es daros un poquito una visión con ejemplos prácticos, ¿vale? De cómo gestionar la temporalidad, pues básicamente en estos momentos en los que nos encontramos en un periodo transitorio en el que todavía, respecto a lo que son contratos temporales, la normativa no ha entrado en vigor, sino que entrará en vigor el 30 de marzo del 2022, ¿vale? Por lo tanto, básicamente, podemos decir que a día de hoy nos podemos encontrar con 3 periodos temporales diferentes, ¿vale? Aquellos contratos que hubiésemos suscrito con anterioridad a la publicación y entrada en vigor con carácter general de la norma, es decir, aquellos contratos previos al 31 de diciembre del 2021, aquellos contratos que estemos suscribiendo entre esa fecha y el 30 de marzo de 2022, que es cuando ya entra en vigor plenamente la reforma respecto a los contratos temporales, y los que suscribamos desde el 30 de marzo del 31 de marzo de 2022 en adelante, ¿vale? Estos 3 temporales diferentes se van a regir por diferentes normas. En principio, y como idea general, luego lo veremos en supuestos concretos, ¿vale? Es, oye, aquellos contratos que se vayan a suscribir, que se suscribieran con carácter previo al 31 de diciembre de 2021, se van a regir por la normativa que estaba vigente en ese momento. Es decir, seguirá siendo de aplicación el contrato eventual que todos conocemos, el contrato por obra-servicio que teníamos antes, tanto en tipologías de contratos como en duración del contrato, ¿vale? Ahora bien, esto cambia un poco en el momento en el que pasamos al 1 de enero del 2022. ¿Por qué? Porque ahí todavía no podemos aplicar los nuevos contratos, es decir, la nueva normativa en su conjunto, porque todavía no ha entrado en vigor. Por lo tanto, acudiremos al contrato eventual, el contrato por hora servicio tradicional que tenemos, pero existe una disposición transitoria de la norma que te dice, eso está fenomenal, tú vas a seguir aplicando esos contratos, pero como el propósito último de esta reforma, entre otras cosas, es reducir la temporalidad, lo que te dicen es, los contratos no podrán ser de una duración superior a 6 meses. Es decir, tenemos un mix, por decirlo de alguna manera. Aplico normativa anterior en cuanto a tipología de contratos, pero en cuanto a vigencia no me puedo exceder de 6 meses. ¿Vale? Y luego, oye, 1 de abril del 2022, norma, asumiendo que se convalida, como decía anteriormente Daniel, por el Congreso, entonces norma plenamente vigente,
ahí ya tenemos la nueva normativa en cuanto a contratos completamente en vigor. Por lo tanto, me tengo que olvidar de poder realizar contrato por obra o servicio terminado, porque esos contratos, como ya os comentamos en la sesión anterior, han desaparecido. ¿Y a qué me podré acoger? Pues bueno, me quedo ya con un único contrato temporal que tiene dos modalidades, que es el de sustitución o el de circunstancias de la producción, que luego veremos tiene como diferentes supuestos en los que los puedes suscribir, ¿vale? Y la potenciación del fijo discontinuo. Pero ya a partir del 1 de abril sí que es verdad que nos olvidamos como tal de los contratos por obra de servicio y de los contratos eventuales en su regulación tradicional como veníamos conociendo. Esos 3 periodos temporales en cuanto a suscripción de contratos, pero la reforma a la hora de atacar la temporalidad no solo se ha centrado en las modalidades y vigencias de contratos temporales que tenemos, sino que también otro de los focos ha sido endurecer el régimen sancionador que pudiera ir aparejado a estos contratos temporales que fuesen fraudulentos o irregulares. Entonces aquí, Marta, ese régimen sancionador, ¿cómo lo tenemos a día de hoy? O sea, ¿cuál ha sido su entrada en vigor? Pues para recapitular un poco, como comentasteis en el último laboral al día, se nos Perdona, Marta, yo no sé si el resto te podrán oír. Yo en estos momentos no te escucho muy bien. Si te puedes acercar un poquito, por favor. ¿Me escucháis mejor ahora? Sí. Sí. Pues nada, como decía, que ya habíais comentado en el último laboral al día, nos han endurecido y reforzado las sanciones en 2 aspectos. Por un lado, se han elevado las cuantías. Antes teníamos unas sanciones, en cuanto a contratos temporales se refiere, de 626 euros a 6.250 y ahora variarán de 1.000 a 10.000 euros. Y otro de los cambios fundamentales es que, con anterioridad a la reforma, teníamos este tipo de sanciones por empresa, por conducta, por irregularidad en la política de contratación y ahora las sanciones se van a imponer por cada uno de los trabajadores que tengamos irregularmente en la empresa. Con lo cual esto es muy importante tenerlo en cuenta. Las preguntas que nos trasladan los clientes, pues ¿qué pasa con mis contratos? ¿Qué hago con ellos? Pues en cuanto a normativa reguladora, es fácil en este caso porque no hay régimen transitorio, con lo cual todos los contratos que hayamos suscrito antes del Real Decreto, es decir, pues hasta 30-31 de diciembre, vamos a estar regulados por la normativa anterior, es decir, una sanción por empresa y eso es lo que más preocupa, pero bueno, las cuantías anteriores también. El problema es a partir del 1 de enero de 2022. Como decía, no hay transitoriedad en este punto en particular, con lo cual, a partir de enero, todos los contratos que hayamos suscrito, las sanciones serán las que hemos comentado antes por cada uno de los trabajadores y con las cuantías que han puesto superiores. Pero claro, la situación habitual de todos es, yo tengo suscrito un contrato de diciembre, pero que sigue en vigor ahora mismo. ¿Qué se va a considerar ese incumplimiento? El hecho de que yo lo tenga ahora mismo suscrito y que tenga el trabajador, con lo cual tengo fraude como a diario, o el momento en el que yo suscribí el contrato. Bueno, pues de momento no tenemos un criterio establecido, pero lo más razonable, en nuestra opinión, es considerar que será en el momento en el que se suscriba el contrato, por ejemplo, teniendo en cuenta que la causa pueda no haber existido. Es verdad que habrá que mirar caso por caso, pero en ese momento es el que consideramos que se ha cometido la irregularidad. Con lo cual, si tenemos el contrato desde diciembre, de momento podemos estar un poco más tranquilos porque la normativa aplicable sería la previa a la reforma. Perfecto, Marta. Gracias. O sea, que a efectos de régimen sancionador nos vamos al momento en el que se suscribió el contrato en principio y como no hay transitorios, el contrato se suscribió antes del 31 de diciembre, pues oye, en principio son las sanciones anteriores, con posterioridad al 31 de diciembre, suscripción del contrato serían las sanciones actuales, ¿no? Eso es. Fenomenal. Vale, pues ahora vamos a pasar a explicaros algunos ejemplos concretos en función de las diferentes modalidades contractuales, porque lo que nos estamos encontrando mucho es clientes nuestros que nos dicen, oye, y con este contrato que ya tenía suscrito, ¿qué puedo hacer? Su duración se ve afectada por esta normativa, no, lo puedo prorrogar, no. Entonces vamos a intentar ver cada uno de los supuestos según la modalidad contractual, en qué situación nos podríamos encontrar y qué podemos hacer con esos contratos, ¿vale? Yo empiezo centrándome en el contrato para obra o servicio determinado, ¿vale? Asumamos un contrato para obra o servicio determinado que hubiésemos suscrito el 1 de diciembre de 2021, ¿vale? Es decir, con anterioridad a la publicación de la norma. Y un contrato que puede tener 3 años de duración o incluso 4 si así nos lo preveía nuestro convenio colectivo de aplicación. Oye, esa vigencia de 4 años se ve impactada de alguna manera por la entrada en vigor de esta reforma y lo voy a tener que cortar, lo voy a tener que llevar, como decíamos antes, como mucho a 6 meses. No. En principio, este contrato está suscrito con anterioridad a la publicación y entrada en vigor
de la reforma y, por lo tanto, me voy a ir a la normativa que estaba vigente en ese momento. Y como en ese momento era válido hacer un contrato para el servicio de 3 años o 4, un convenio colectivo, ese contrato va a seguir con esa vigencia y podré mantenerlo hasta pasar esos 3 años. Por lo tanto, nos podemos encontrar en el año 2024, en el que seguimos teniendo un contrato para obra servicio perfectamente válido. En línea con lo que decíamos antes, si este contrato, por lo que fuera irregular, como se ha suscrito con anterioridad a la publicación y entrada en vigor de la reforma laboral, la sanción que me podrían aplicar sería aquella que estaba prevista con anterioridad. Es decir, no llegarían a los 10.000 euros por contrato temporal irregular que existe a partir de ahora, ¿vale? Siguiente escenario. No estoy en el primer marco temporal, sino que estoy en este periodo, digamos, transitorio que transcurre desde el 1 de enero del 2022 hasta el 30 de marzo, ¿vale? Hoy, por ejemplo, me encuentro con la necesidad de suscribir un contrato para obra servicio. ¿Puedo hacerlo? Sí, como hemos dicho antes, oye, estoy en un periodo en el cual la normativa que me sigue aplicando a efectos de tipología contractual es la anterior. Por tanto, contrato de obra servicio perfectamente lo puedo aplicar. Ahora bien, aquí es donde entra en vigor la disposición transitoria cuarta que nos dice, oiga, fenomenal, usted puede seguir haciendo un contrato para el servicio. Ahora, la duración máxima estará acotada a 6 meses. Por lo tanto, ya ahora no me puedo ir a un contrato de obra servicio de 4 años, como decíamos antes, sino que podré realizarlo. Es más, tendré que realizarlo porque solo podré irme o a una obra servicio o a una eventual. No puedo todavía acudir a los nuevos contratos que se prevén en esta reforma y lo que pasa es que mi duración estará acotada a 6 meses. Y aquí, a diferencia del escenario que os decíamos antes, aquí sí, aquí la sanción será la nueva. Es decir, si yo suscribo este contrato por el servicio y conforme a la normativa anterior, este contrato es irregular, suscrito fraude de ley, aquí sí que podrán abrir la inspección y imponerme una sanción de hasta 10.000 euros por este contrato irregular, ¿vale? Y entonces, ¿cuál sería mi alternativa en estos momentos? Oye, pues quedarme con ese obra servicio, si creo que verdaderamente es correcto, o, como veremos luego, irnos más a un fijo discontinuo, que es la figura que a día de hoy ha venido de alguna manera a reemplazar a los contratos por obra servicio, ¿vale? Y luego, tercer momento temporal, me encuentro con la necesidad, o con lo que yo antes hubiese entendido que es una necesidad para suscribir un contrato por obra servicio, el 1 de abril, por ejemplo, de este año. ¿Puedo suscribir un obra servicio? No. Ya no, porque ya aquí sí que está vigente toda la nueva normativa, en la cual, como hemos señalado antes, ha desaparecido este contrato. Por lo tanto, lo que tendré que hacer es, pues, o bien un fijo discontinuo, o, si es posible, porque así lo encaja, pues un temporal con circunstancias de producción con la nueva regulación que resulta aplicable al respecto. En cuanto a los eventuales, Marta, ¿cómo serían estos ejemplos? Pues mira, os voy a poner una serie de ejemplos. Si sobre la marcha se nos va ocurriendo alguno más, lo vamos valorando. Pero bueno, también basándonos un poco en tus 3 momentos temporales para la suscripción de los contratos y, bueno, poner un poco de contexto para recordar los contratos eventuales que están recogidos en el artículo 15 del Estatuto. Sabemos que tenemos la posibilidad de suscribir estos contratos durante 6 meses en un periodo de 12. Pero estos 6 meses de contrato, si en el convenio colectivo está previsto de esta forma, se pueden ampliar hasta 12 meses de duración. Siempre tenemos que tener en cuenta que solo podemos hacer una prórroga y por el máximo legal, con lo cual si en el convenio nos lo permiten, podremos hacer 6 meses y una prórroga de otros 6 meses hasta llegar a 12, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo que se nos ha ocurrido pues es, tengo un contrato a 1 de diciembre de 2021 que he suscrito por 1 año. Es decir, que me dura hasta el 1 de diciembre de 2022. Bueno, pues no hay ningún problema, porque la disposición transitoria nos permite que la normativa de aplicación a los contratos previos a la entrada en vigor del Real Decreto sigan siendo aplicables a la normativa anterior, con lo cual, en este caso, 1 de diciembre durante 1 año hasta 2022 no tengo ningún problema. Ahora, un supuesto que está entre medias es, pues yo tengo un contrato temporal de 1 de noviembre de 2021 que suscribo para 3 meses. Es decir, que el 1 de febrero, en pleno régimen transitorio, se supone que vence el contrato. Y claro, yo me pregunto, pues, ¿qué hago con este contrato? ¿Me aplica la normativa anterior? ¿Me aplica la normativa previa? ¿Qué hago? Como finaliza en el propio régimen transitorio, como hemos comentado antes, la disposición transitoria tercera te permite que se rija por la regulación anterior. Es decir, que digo, 3 meses,
Bueno, pues yo tengo hasta 12, con lo cual podría hacer una prórroga de hasta 9 meses. Vamos a ponernos en la primera prórroga 3 meses, en la única que haríamos, pero bueno, para que veáis que hasta 9 meses podríamos llegar, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues hago una prórroga de 3 meses y me planto en el mes de mayo con este contrato temporal. Pues no hay ningún problema. El problema que sí que la pregunta que nos está trasladando nuestros clientes es, ¿y qué hago? ¿Es un nuevo contrato o lo considero una prórroga? Porque en realidad la prórroga existe en nuestra legislación. Bueno, pues nuestro criterio es que, por supuesto, es una prórroga, no es un contrato nuevo que deba regirse por nueva regulación ni por el régimen transitorio de nuestro febrero ahora mismo, sino que estamos en diciembre a todos los efectos, con lo cual podríamos hacer una prórroga sin ningún problema de otros 3 meses, si no tuviésemos nada previsto en el convenio colectivo, e incluso de 6 meses más, o 9, porque recordemos que el primer contrato lo hemos suscrito para 3, hasta llegar a los 12 meses podemos suscribir otra prórroga y no hay ningún problema. Y como comentabas antes, pues bueno, también la sanción en este caso sería la antigua, porque el contrato lo suscribimos antes de la entrada en vigor del Real Decreto. Otro de los ejemplos que se nos están planteando, pues es que necesito un contrato temporal ahora mismo. A 2 de febrero que soy, necesito un contrato temporal. ¿Qué aplico? ¿Qué aplico? Pues bueno, hasta el 30 de marzo de 2022 vamos a suscribir contratos en pleno régimen transitorio del Real Decreto y de la reforma laboral, con lo cual hay que tener un poquito más de cuidado porque se nos restringe el plazo para suscribir estos contratos. En concreto, la disposición transitoria cuarta lo que dice es que sí, que no hay ningún problema, que aplicaremos la normativa previa, pero que los contratos eventuales serán de un máximo de 6 meses. Con lo cual ya no nos podemos ir a la prórroga de 12 meses ni nada, simplemente 6 meses en este régimen transitorio hasta 31 de marzo de 2022. Y recordemos, la sanción ya es la nueva, porque no hay régimen transitorio para las sanciones, con lo cual a día de hoy lo que hayamos suscrito y lo que suscribamos de aquí a finales de marzo llevará la sanción nueva. Y por último, puede que sea ya el más sencillo, tengo que hacer un contrato eventual el 1 de abril de 2022. Bueno, pues el Real Decreto entrará en vigor a finales de marzo, con lo cual ya no tendremos la figura del eventual como tal, que tú explicabas antes. Bueno, también está sujeto a interpretación, pero tendremos los 2 tipos de contratos que has mencionado y con eso tendremos que tirar. Ya no nos podremos regir por los contratos eventuales tradicionales que hemos venido suscribiendo. Fenomenal. ¿Y en los de interinidad, Marta? ¿Cómo hacemos con los contratos de interinidad, los que ahora llamamos contratos de sustitución? Pues mira, los contratos de interinidad, recordemos que se suscriben para sustituir a trabajadores que tienen una reserva de puesto de trabajo. Y simplemente en el contrato lo que teníamos que hacer era especificar el nombre y la causa por la que tenemos que contratar a esta persona que sustituya a nuestro trabajador. Bueno, pues otra vez con los tres ámbitos temporales, tengo un contrato que suscribí el 1 de noviembre de 2021 y todavía sigue en vigor porque bueno, ha pasado el plazo por el que tendría que sustituir a este trabajador. Pues no hay ningún problema. Yo sigo como si estuviese previo a la reforma. Sigo aplicando el mismo tipo de requerimientos y de requisitos que si estuviese previo a la reforma. Suscribo un contrato ahora, 2-3 de febrero, porque tengo una persona a la que tengo que sustituir. Bueno, pues igual que había un régimen transitorio especial hasta finales de marzo para los contratos de obra y para los contratos eventuales, no es este el caso para los contratos de interinidad. La disposición transitoria cuarta no nos establece en el listado de contratos que tienen este régimen transitorio los contratos por interinidad, con lo cual lo sigo regulando por la normativa que tenía previa a la reforma laboral. Y bueno, pues ya lo que nos quedará en el futuro, a partir del 1 de abril de 2022, estará en vigor la reforma y en este aspecto en concreto, y por lo tanto tendré que suscribir lo que llaman ahora el contrato para la sustitución, que tendré que cumplir los mismos requisitos, que incluir el nombre y la causa de la sustitución en el contrato de trabajo,
pero es verdad que se incluye una novedad que ya había sido anticipada por nuestra jurisprudencia, pero que es que podemos contratar 15 días en los 15 días previos a que se marche la persona sustituida, podemos contratar ya al interino para que, bueno, la coordinación dentro de la empresa y pasarle el testigo al interino sea más fácil, pero con un máximo de 15 días. Y bueno, otro de los supuestos que tenemos para el contrato de interinidad, como ya comentasteis en su momento, es para las personas con jornada reducida, para complementar esa jornada que no están prestando servicios, y también para los procesos de selección, como teníamos siempre en nuestro estatuto de los trabajadores. Fenomenal. En cuanto a los contratos formativos, pues estamos un poco en la misma línea de lo que estaba contando Marta para los interinos. O sea, no tenemos una transitoriedad como tal. Por lo tanto, los nuevos contratos formativos entran en vigor el 30 de marzo de 2022. Por lo tanto, hasta esa fecha me rijo completamente a todos los efectos por la normativa anterior. Y a partir de esa fecha, pues oye, solo podré, los que ya estaban suscritos seguirán rigiéndose por esa normativa, y a partir del 31 de marzo de 2022, pues solo podré suscribir los nuevos contratos formativos, que como sabéis son los de formación en alternancia o los de obtención de práctica profesional, con las características que comentamos en nuestra anterior formación, ¿vale? Pero aquí no tenemos un periodo de transición ni una limitación temporal diferente en este periodo, que digamos que es el transitorio entre el 1 de enero y el 30 de marzo, ¿vale? Sino que directamente esa es la fecha de corte para aplicar anterior normativa o nueva normativa. Otra cuestión que nos planteábamos en relación con la temporalidad eran las ETTs, ¿vale? O sea, oye, ¿cómo afecta todo este cambio normativo respecto a las ETTs? Porque si os fijáis en la reforma laboral no se hace una especial incidencia o una especial mención a las ETTs, más allá de que sí que es verdad que se regulan, se establece la posibilidad de hacer otros contratos, lo que es ETT vis a vis sus trabajadores, ¿vale? Pero no ETT vis a vis empresa usuaria, o sea, lo que seríamos nosotros contratando una ETT, ¿vale? Ahí no ha habido ninguna novedad directa, digamos, establecida expresamente por la norma. La única novedad que tendremos es que, como sabemos, pues cuando nosotros suscribimos un contrato con una ETT, las causas de temporalidad son análogas o que nos aplican. Las causas de temporalidad para poder suscribir esos contratos con temporales a través de ETT, pues son las mismas que nos aplican para poder contratar directamente a un trabajador temporal en nuestra empresa. Por lo tanto, indirectamente sí que se ha visto afectado, pues porque, como decíamos antes, los contratos temporales se ven reducidos, el objeto al que las circunstancias a las que podemos acudir a los mismos, pues se han visto reducidos, y por lo tanto, en igual medida, se verá reducida la utilización de ETTs, ¿vale? Aquí lo que decíamos es, oye, ¿y entonces qué me merece más la pena? ¿Irme a un ETT, hacer una contratación directa temporal yo de trabajador? Bueno, pues va a depender en gran medida, pues desde un punto de vista operativo o de gestión, pero también hay dos nuevos puntos que tenemos que tener en cuenta. Uno es las sanciones, o sea, a día de hoy, digamos que contratar directamente temporales, cuando había una sanción irregular, pues era muy barata, por decirlo de alguna manera. Ahora ya hemos visto que las sanciones se han endurecido mucho. En cambio, cuando te sancionan por haber utilizado irregularmente un ETT, a donde te vas es una sanción por procesión ilegal de los trabajadores, que tiene una naturaleza completamente diferente, que además los importes son muy diferentes. Entonces, bueno, llegado el caso, habría que ver qué sanción, en atención principalmente al número de contratos temporales que tenemos, pues puede resultarnos más gravosa. Además, también, como veremos a continuación, a día de hoy ha habido un incremento de las cotizaciones para aquellos contratos temporales que tengan una duración inferior a 30 días. Por lo tanto, hombre, en principio entendemos que el coste de la ETT, si estamos suscribiendo un contrato de duración inferior a 30 días, un contrato temporal, pues se verá incrementado porque nos repercutirán este mayor coste de cotización, pero bueno, en principio no lo tendríamos que asumir nosotros, sino la ETT. Por lo tanto, esa sería otra cuestión a valorar. Pero decir básicamente que no ha habido un cambio en cuanto al régimen de ETT, sino que el cambio viene indirectamente previsto por el cambio de la naturaleza de los contratos temporales. Y otro de los puntos que también entendemos que es muy importante a la hora de gestionar en este periodo transitorio y a futuro la temporalidad, es lo que hemos venido conociendo como el encadenamiento de los contratos temporales. Y aquí también ha habido algún cambio, ¿verdad, Marta? ¿Nos lo puedes explicar tú? Sí, justo. Un poquito, empresa
de suscribir contratos consecutivos sin hacer un contrato indefinido, que al final es lo que realmente requiere ese puesto. Entonces, esto puede ser legal, no puede no haber ningún problema, pero no podemos superar una serie de límites. Y estos límites, hasta la publicación del Real Decreto, hasta la reforma laboral, eran que en un periodo de 30 meses yo no podía superar 24 meses habiendo contratado consecutivamente al mismo trabajador para el mismo o para distinto puesto. En cambio, ahora nos han reducido el periodo temporal. Estos 24 dentro de 30 ahora se han convertido en 18 dentro de 24 meses. Con lo cual, tenemos que tener bastante cuidado a la hora de computar los contratos temporales, las prórrogas y nuevos contratos para no superar estos límites. Pero claro, la pregunta que nos planteáis siempre los clientes es: ¿cómo aplico esto yo a mis contratos ahora mismo? Porque tengo un lío, he suscrito varios contratos hasta antes de la reforma laboral. Yo llevaba la cuenta y los umbrales y yo iba con cuidado, pero ahora esto me ha descolocado. Bueno, pues lo primero que tenemos que recordar es que, como hemos mencionado en toda la parte contractual, esta parte no entra en vigor hasta el 31 de marzo de 2022, con lo cual de momento podemos estar tranquilas. Y todos los contratos suscritos antes de esta fecha van a seguir con el tema 24-30, con lo cual no vamos a tener ningún problema. Ahora, en el momento que lleguemos a abril, vamos a tener un problema, porque ya entra en vigor la reforma laboral y hay que tener mucho cuidado con los contratos consecutivos durante 18 meses en un periodo de 24, que básicamente es lo que hemos reformado. Y ahora, bueno, la pregunta práctica que se puede dar en este caso. Yo tengo un contrato, bueno, yo he hecho muchos contratos, pero en concreto tengo un contrato vivo con un trabajador el 31 de marzo de 2022. ¿Qué pasa con este contrato? Bueno, pues lo que nos dice la disposición transitoria quinta es que solamente vamos a tener solo vamos a poner en valor y a tener en el cómputo de este contrato, con lo cual si llevábamos 6 contratos con este trabajador, en principio no los van a tener en cuenta, solamente van a tener en cuenta este que se encuentre en vigor. Eso sí, no va a ser por el periodo enero, marzo, abril, mayo, 4 meses que yo tengo tras la reforma laboral, sino que será desde el inicio del contrato que hayamos hecho, con lo cual pueden ser un máximo de 6 meses, por ejemplo, que tengamos en cuenta y nos olvidamos de los, 12 anteriores, por ejemplo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para los contratos que tengamos vivos en marzo. Isa, Marta, nos estamos ya quedando fuera de tiempo, de manera que voy a hacer una cosa que me enfada muchísimo cuando me lo dicen en el juzgado, pero os lo voy a decir a vosotras. Letradas, conclusiones, y les doy 5 minutos máximo para que concluyan. Es que gusta. Yo entiendo a los jueces cuando me lo dicen, porque da mucha satisfacción decirlo. Pues vamos a ir concluyendo para no pasarnos del tiempo. Sí, completamente. Vale, pues dicho todo esto, ejemplos prácticos o medidas que yo creo que podemos tomar o que podemos al menos valorar de cara a futuro para gestionar la temporalidad. ¿Vale? Bueno, en un primer lugar, no olvidar que seguimos teniendo un sistema dual, ¿vale? O sea, sigue existiendo el contrato temporal, es verdad que está más restringido, pero el de nuevo eventual, por decirlo de alguna manera, el circunstancia de producción, deja un cierto margen. O sea, una lectura más sosegada de la norma te deja ver que deja un cierto margen, que dentro de la actividad normal de la compañía, pues cuando haya oscilaciones, siempre y cuando no sean intermitentes, que desde mi punto de vista podría ser lo más similar a lo que teníamos hasta ahora con un eventual, o cuando tengas unas circunstancias ocasionales, que ya veremos cómo se interpreta este ocasional por parte de los tribunales, se pueden seguir contratando estos contratos por circunstancia de la producción, que pueden llegar, si así nos lo permite el convenio colectivo, hasta 12 meses, ¿vale? Por lo tanto, no descartarlo de inicio, sino ver, oye, pues estas oscilaciones que además se especifica expresamente entre la norma, que pueden ser dentro de la actividad normal de la compañía, pues probablemente nos permitan dar un poco de juego a este nuevo contrato. Segundo foco, desde mi punto de vista, el uso de los fijos discontinuos. O sea, tenemos que hacer un cambio de mentalidad completamente de, oye, hasta ahora teníamos los fijos discontinuos relegado pues prácticamente al sector hotelero y como mucho a campañas de Navidad en el sector retail. Oye, pues eso ha cambiado. O sea, ahora el fijo discontinuo se va a convertir en un amigo, en un contrato que tenemos que tener siempre presente.
sobre todo para aquellas empresas que tengan muchas contratas. O sea, lo que desde mi punto de vista, como yo estoy asimilando en la práctica la reforma es, oiga, lo que teníamos antes con una obra servicio, ahora va a ir por un fijo discontinuo. Y tampoco son todo malas noticias. O sea, al final, eh, verdaderamente se interpreta y los tribunales llegan a la conclusión de que, oye, la antigüedad solo se va a computar para los fijos discontinuos a efectos de indemnización, no a efectos salariales, sino para efectos de indemnización por una eventual extinción del contrato, el tiempo que efectivamente hayan estado prestando servicios, pues oye, mira, a lo mejor, ¿sabes? Tampoco el coste eventualmente de extinguir un contrato fijo discontinuo es muy superior al que teníamos antes por una obra de servicio. Por lo tanto, no parece que sea algo muy gravoso y oye, lo que hay que hacer es habituarnos a esta nueva regulación que tenemos de los fijos discontinuos y tenerlos en cuenta cuando tengamos nuevos contratos que hacer. Y luego, una práctica que, aunque irregular, estaba muy extendida en España, de bueno, mira, yo empiezo contratando con un temporal, voy a ver si me funciona o no, y luego, si no, ya le convierto en indefinido. Bueno, pues esa práctica, dado el nuevo régimen sancionador que tenemos, pues es verdad que empieza a ser bastante desaconsejable. Ya lo era previamente, pero previamente pues bueno, de alguna manera, como la sanción no era tan elevada, pues las empresas lo seguían. En este caso, ya cada vez empieza a ser más difícil de seguir esa práctica, pero ¿qué podemos encontrar como alternativa de alguna manera? Pues bueno, en los periodos de prueba. O sea, hasta ahora teníamos que tener en cuenta que, oye, cuando se hacía un contrato temporal y luego se hacía una conversión indefinida, los periodos de prueba quedaban vacíos de contenido, no podías establecer un periodo de prueba en ese nuevo contrato indefinido. Bueno, pues que a lo mejor lo que hay que empezar a hacer es jugar más con los periodos de prueba y aunque directamente contrate a través de un contrato indefinido, ser muy consciente que durante el tiempo que me permita el convenio colectivo como periodo de prueba, muchas veces oscila entre 2, 3 o incluso 6 meses, bueno, pues que eso va a ser el nuevo contrato temporal irregular que previamente hacían las compañías como política de contratación. Y unido a esto, pues una distribución irregular de la jornada. O sea, al final, a lo mejor me tengo que ir a contratar un indefinido, pero para poderlo ajustar a las oscilaciones que tiene mi carga de trabajo, siempre y cuando sean como permanentes en el tiempo, pues hacer un mayor uso de la distribución irregular de la jornada que nos permite el estatuto de los trabajadores. Marta, otras Sí, medidas. claro, en relación con lo que estabas comentando, esto último de la distribución irregular de la jornada, también podemos pensar que sigue existiendo el contrato a tiempo parcial, con lo cual lo que tenemos que hacer es tener muy clara nuestra actividad y tener bien programada la situación para poder jugar tanto con la jornada anual de este contrato a tiempo parcial como con las horas complementarias que le podemos exigir realizar. Entonces, con esta programación y este tipo de contrato también podemos cubrir situaciones que antes nos permitían, teníamos más flexibilidad con los contratos eventuales. Otro de los puntos es la negociación colectiva. Es verdad que nuestros tribunales no han validado siempre incluir las obras, por ejemplo, y algunos conceptos en los convenios colectivos, pero ¿por qué no vamos a determinar los supuestos en los que se considera que algo es ocasional? Al final, mejor tenerlo en el convenio colectivo, habiendo sido negociado con los sindicatos y tenerlo ahí, que dejarlo a que un tribunal lo considere, con lo cual, bueno, te puede dar un poco más de confort y de estabilidad para este tipo de contratos. Y la última que estábamos pensando, que ya existe, pero bueno, es hacer un mayor uso de la subcontratación. Al final, no necesariamente las empresas subcontratadas que tenemos les han subido los costes, porque es verdad que podían ya estar con el salario del sector, con lo cual no necesariamente tienen más costes, pero es verdad que ellos sí que van a tener el problema de que las obras ahora mismo hay que cubrirlas con fijos discontinuos, con lo cual ellos son los que van a tener que hacer una primera reflexión de contratación para nosotros luego poder tirar de las subcontratas, pero ahí están las subcontratas para utilizarlas igualmente. Siempre con mucho cuidado del tema de cesión ilegal de trabajadores, que somos muy pesados con el tema, pero hay que tener mucho cuidado para encima no tener una mayor plantilla después de esta contrata. Y Bueno, yo pues creo que con muchas estos puntos. Ay, sí, perdóname, Daniel. Nada, iba a decir que con estos puntos terminábamos justamente nuestra presentación respecto de cómo gestionar la temporalidad, pues tanto en este periodo transitorio como a futuro. A futuro ha sido más unas pinceladas más breves, pero bueno, esperemos que por lo menos en este momento de mayor incertidumbre en el que nos encontramos, en este periodo transitorio, pues os sirva de ayuda los ejemplos prácticos que os hemos puesto y el enfoque que le hemos dado. Yo os iba a decir, letradas, gracias por haberos adecuado al tiempo de las conclusiones.
como dice Isa, bueno, esperamos que hayamos sido capaces de haberos dado un poquito de luz desde esta gestión de la temporalidad, sobre todo en este momento transitorio donde hemos visto que se están generando las mayores dudas. Y yo sobre todo lo que os quería agradecer a las dos es pues este punto de positividad, ¿no?, que nos habéis dado en estas conclusiones finales, buscando esta alternativa. Y sobre todo, Isa, el punto que tú señalabas, que es muy importante, que seguramente al principio nos hemos dejado todos llevar un poco por los mensajes generales de se restringe mucho la contratación temporal, que es cierto, pero que con esa lectura más reposada, pues vemos que a lo mejor hay más opciones de las que podíamos ver en un primer momento, ¿no? Y entonces creo que es importante, como os decía Isa, que bueno, que no se descarte el contrato eventual, que se ha llamado de contrato eventual, porque creemos que todavía puede haber su cierto margen para buscar la alternativa. Bueno, pues con esto ponemos fin a la sesión. Agradeceros, como siempre, vuestra presencia. Os mandaremos la convocatoria para la próxima sesión de Laboral al Día, que en principio la tenemos ya señalada para el mes de junio, donde recopilaremos todas las novedades, pero yo sin perjuicio de que si se produzca cualquier, imaginémonos que mañana no se convalida la reforma laboral, tenemos, bueno, pues cualquier acontecimiento que se produzca, pues haremos una convocatoria extraordinaria de Laboral al Día. Bueno, pues eso, agradeciéndoos a todos vuestra presencia y pues nos despedimos hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego, que paséis un buen día.